¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí abrimos las puertas de un nuevo programa de Onda Verde para, en 60 minutos, en una hora, poder hablar de los temas que tanto nos interesa y que están relacionados con el medio ambiente, con la cuestión, como decimos ya desde hace mucho tiempo, socioambiental. Con ocupaciones y preocupaciones. Preocupaciones como tienen los mendocinos. Este ha sido ya 2 o 3 semanas donde el foco informativo de la cuestión ambiental se encuentra en la provincia de Mendoza. Puebladas, audios de WhatsApp que se han viralizado, iniciativas, movilizaciones de muchísimos mendocinos en contra de un decreto firmado por el gobernador de esa provincia que permite la técnica del fracking. Ya creemos que la mayoría de la gente sabe, pero es una técnica que está prohibida en muchas partes del mundo, que está comprobado lo mal que hace, y que en este caso es poder inyectar agua con alrededor de, y no le miento, 750 químicos, muchos de ellos de uso prohibido, en una piedra para poder sacar el gas que está dentro de esa piedra. Bueno, los mendocinos no quieren saber absolutamente nada, ya saben de derrames, de pérdidas de elementos radioactivos cada vez que se utiliza esta técnica, y el gobierno de la provincia de Mendoza está empecinado en hacerlo, en varios lugares, por ejemplo en General Alvear, en Tunuyán, en Uspallata, en San Rafael, en la misma ciudad de Mendoza y hasta en Cacheuta, que es una localidad protegida, es un área de reserva natural y hasta allí quieren llevar el fracking. Además de movilizaciones, los mendocinos hicieron cortes de ruta por donde transitan los camiones que llevarían la aparatología para llevar a cabo el fracking. Muchas movilizaciones se llevaron a cabo en Mendoza. Compartimos algunas de ellas con ustedes. Nos acusan de violar la ley por cortar rutas y el gobierno viola con el decreto 248 la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 41, además de leyes ambientales y la ley de agua. Amenazan además o tienen proyectado a nivel nacional modificar leyes como la de glaciares que protegen nuestras fuentes de agua. Nos acusan de atentar contra el desarrollo de otros departamentos. En realidad, nos oponemos al modelo basado en la extracción y saqueo de nuestros recursos naturales a manos de empresas extranjeras con socios locales. Es por esto que sostenemos que es posible un desarrollo que responda a las necesidades del pueblo y que proteja las economías regionales. Exigimos derogación del decreto 248. Suspensión inmediata de las actividades de fracking en la provincia y tratamiento urgente de un proyecto de ley que prohíba la fractura hidráulica en toda Mendoza. Un tema que seguramente continuará porque hay una pulseada entre los mendocinos. En una de las movilizaciones de Mendoza juntó más de 8.000 personas en un momento de mucha desmovilización. Esto no es poco. Y un gobierno que está empecinado en llevar a cabo la práctica. Así que, como decimos siempre, ponemos un ojo en el tema y lo vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de otra cosa, algo que nos vincula más a nuestra zona. Te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde hablamos sobre los bosques y la deforestación. Las selvas y los bosques son uno de los patrimonios naturales más importantes, pero también son uno de los recursos más amenazados y depredados por la mano del hombre. ¿Qué pasa en nuestro país con los bosques nativos? Entrevistamos al actor cordobés José Luis Serrano, conocido por su personaje de Doña Jovita, quien nos cuenta cómo desde su actividad artística se ha involucrado permanentemente en las luchas por la defensa del bosque nativo. Además, compartimos un corto de Greenpeace, un recorrido por las manifestaciones que ha realizado esa agrupación en Argentina en los últimos 20 años para hacer visible la amenaza contra los bosques. Hablamos también con el secretario de Ambiente, César Mackler, para que nos dé una visión de la problemática de la deforestación en la provincia. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. No decimos nada nuevo.
si afirmamos que desde siempre el hombre se ha preocupado y ocupado por guardar, reservar en cuestiones culturales diferentes situaciones de la vida de cada uno de ellos. Algunos ejemplos, ejemplos de antaño, ejemplos de las primeras manifestaciones culturales del hombre, tiene que ver con esa mano, ¿no?, que pintaban con sangre de algún animal y la ponían en una piedra. Las cuervas rupestres, en el sur de nuestro país, en Perú, en España, hay ejemplos claros de este tema. La necesidad del hombre de dejar algo para el futuro, que el futuro pueda estudiar o pueda saber qué pasó, también a partir de las manifestaciones culturales. Sucede con las artes plásticas, con la pintura, con la danza, con la literatura, con la música. Hay como diferentes temas. Nosotros íbamos a hablar de deforestación, de bosques nativos. Es imposible no caer en la experiencia llevada a cabo por un santafesino. Gastón Gori, a partir de su trabajo y su investigación, titulada La Forestal, nos dejó en esa obra literaria una maravillosa radiografía de lo que pasó en el Chaco santafesino, de cómo el imperio inglés deforestó, se llevó absolutamente todo y dejó un pasivo ambiental que todavía hoy se sufre en el norte. Si vamos a otra experiencia como la musical, Rally Barrio Nuevo, músico santiagueño, que se ha preocupado también, entre otras cosas, por el desmonte. Hoy él vive en Unquillo y es también fiel transmisor de lo que sucede en esa localidad por las inundaciones, producto muchas veces de la deforestación a mansalva o del desmonte. Hay diferentes expresiones culturales. En Santa Fe, hace pocas semanas atrás, nos visitó un comediante que también está preocupado del tema. No se lo voy a contar yo, se lo va a contar Mercedes. ¿Cómo te va, Mercedes? ¿Todo bien? ¿Cómo bienvenida, va? ¿Quién estuvo en Santa Fe? Es un comediante, hace años que viene haciendo reír a la familia, pero además está muy preocupado por este tema. Sí, así es. Estuvo en Santa Fe José Luis Serrano interpretando a su famoso personaje de Doña Jovita y estuvo charlando con nosotros acerca de su defensa ferviente a favor del bosque nativo y cómo logró que en la legislatura cordobesa se pueda dar de baja un proyecto de desmonte que quería avanzar sobre el bosque nativo preferentemente. Vos estuviste hablando con él, ¿no es cierto? Sí, así es. Estuvimos hablando con él y acá presentamos la entrevista. Sorprendentemente todavía Doña Jovita me moviliza, me conmueve, porque puedo recrear y resignificar un montón de contenidos, principalmente la motivación inicial, que es provocar el humor, a través de la fuerza que tiene la palabra y los vericuetos que se encuentran para que el otro, el que está observando desde el público, en el caso del teatro, o observando desde la casa, en el caso de la radio, escuchando, encuentre el mensaje que a través del personaje uno le quiere dar. El mensaje es un mensaje de encuentro, mensaje de honrar la vida, un mensaje de palabras que nos ayudan a plantearnos una vida más sana, ¿no? En la construcción inicial de Doña Jovita, en el armado del personaje, era necesario contar no solamente lo que le ocurría a ella, sino a su entorno, dónde vive, qué cosas son valiosas para ella. Tanto que el primer monólogo, hace 32 años, el primer monólogo del primer espectáculo de Doña Jovita era sobre el monte nativo. Era un aviso cuando no estaba de moda la ecología, porque hablaban algunos nada más. Hoy, ante las situaciones adversas que se sufren por las inundaciones en la montaña cerca de Córdoba, al haber construcciones en lugares que no están habilitados para construir, porque ahí hay un bosque protector de la montaña que tiene que impedir los aluviones y no se debería tocar. Entonces hubo inundaciones gravísimas
le tocó en carne propia vivir eso. Por eso salieron a la calle apoyando esta lucha contra una ley de bosques que pretende seguir desmontando. Doña Jovita, que siempre habló del problema, más que nunca ahora estuvo ahí y tuvo un gesto, no con la intención de ser abanderada de la cosa. La gente la colocó ahí, colocó al personaje en ese lugar, porque necesitaba de algún modo un referente, una mascota, pero alguien que sea la voz de estos reclamos. Pero mi preocupación es antigua. Han desmontado, han volteado las cortinas, rompevientos, han terminado sembrando en la banquina. La banquina es de nadie y es de todo. Yo soy agrónomo general y mi preocupación mientras estudiaba agronomía era que al mundo le faltaban árboles. Y lo poco que conocía en ese momento todavía no pasaba en la valoración por el bosque nativo. Eso lo profundicé con los años, sino que sabía que faltaban árboles. Tanto que la monografía que preparé para ser agrónomo, la tesis, fue sobre eso, arboricultura, y un estudio sobre el eucaliptus, cómo fue utilizado en Argentina, que es una especie exótica traída desde Australia, que sirvió principalmente como cortina rompeviento en las grandes extensiones de agrícola ganadera, para que el viento no se lleve el suelo, ¿no? Entonces mi preocupación ya viene desde cuando estaba en el secundario. Y siempre va a ser, porque es demasiado evidente, es muy obvio el desastre. Solo nos queda un 3% de bosque nativo cerrado. La destrucción ocurrió en los últimos 60 años. La casa común es esto, donde vivimos, este planeta que no es un recurso renovable si no lo cuidamos. Si nosotros tomamos el compromiso, podemos permanentemente convivir. Sé que no es fácil porque culturalmente nos hemos alejado. Hemos sido invadidos, y seguimos siendo colonizados. Es sencillo, hay que preguntarle a un niño o a un joven, preguntarle que te describa un chaja, un aguaraguazú, un tatú o quirquincho, según el nombre que tenga en la región que esté habitando cada una de estas especies. Pero hay que ver si viendo una foto, un joven, ni siquiera te digo un niño, pero un joven de 30 y pico de años, que pueda identificar eso. Pero sí, con mucha facilidad identificamos el coyote y un canguro, animales de otros lugares que han sido promocionados a través de los medios, la televisión, pero de nuestra fauna, como de nuestra flora, no hay una difusión y no hay un interés por el conocimiento, no hay un amor a la tierra. Hemos perdido el vínculo con la Pachamama y ahí está, no se puede amar lo que no se conoce. Interesante lo que decía Serrano, o Doña Jovita, como se la conoce, ¿no? Sí, así es. Estuvo acá en la ciudad de Santa Fe presentando entre la peperina y el clonazepam y nos hacía referencia a esto de que decir con qué nos quedamos, con un medicamento o con esto que nos proporciona la naturaleza. Y el mensaje también que nos quiere transmitir desde cómo el arte puede cooperar para dar voz a estas luchas ambientales que son necesarias y que realmente necesitan difusión. Y lo que decíamos recientemente, ¿no? Como la cultura, en este caso, la cultura desde el humor, desde la comedia, pero también desde la preocupación por el medio ambiente, se hacen presente. En este caso, a partir de José Luis Serrano o Doña Jovita, que hace años viene levantando esta bandera. Gracias, Mer. Digo gracias, Mer, porque voy al encuentro de Raúl ahora. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir abordando el tema de
el desmonte y qué consecuencias trae. Vamos a hablar de nuestro país y vamos a hablar también de nuestra provincia. Pero momento de hacer el primer paréntesis. La primera luz del semáforo es la luz roja, es esa información grave. Seguramente se enteró porque salió en diferentes medios de tirada nacional que finalmente se cumplió con parte de aquella ley que hace años se está pidiendo un censo, para explicarlo de manera popular, sencilla, un censo, un inventario de los glaciares. Se hizo y algunos dijeron, uy, qué bien, qué bueno. Sin embargo, lo ponemos en la luz roja porque se está denunciando que ese inventario no se hizo de manera correcta. Así es, ambientalistas denuncian que este inventario está incompleto. Vos decías, se viene anunciando desde el 2010, desde que se promulgó la ley, pero hasta el día de hoy no se había hecho nada. Igual esto que acaba de suceder la semana pasada no está completo. Lo denuncian ambientalistas y también está en la justicia. Así que de eso te vamos a hablar ahora, en la luz roja. Sin dudas, el Perito Moreno es el más famoso de los glaciares de Argentina, pero hay al menos otros 16.968 en el país, distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes y de las islas del Atlántico Sur. Así lo confirmó el primer inventario nacional de glaciares, presentado la semana pasada por el Ministerio de Ambiente de la Nación. Para la justicia y las organizaciones ambientalistas, el inventario está incompleto, ya que excluye a los glaciares que tienen menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie. La ley es clara. En su artículo 2 establece que son objeto de protección todos los glaciares, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Recordará ustedes, si son aquellos televidentes que nos siguen habitualmente, que hace un tiempo atrás justamente hablábamos de 2 investigadores que habían sido enjuiciados y que tenían sentencia en contra por haberse hecho el oso. Sí. Por no haber incluido en este inventario a los periglaciares e inclusive abrir las puertas para que la minería a cielo abierto se instale allí. Así es. Bueno, en este caso, dice el rabino Berman que el inventario estuvo bien hecho. Haya hecho quien lo haya hecho, él defiende la metodología porque esta metodología fue copiada de Europa. Y dice que allá, en países como España, por ejemplo, Francia, por ejemplo, se utiliza esto y esto es lo que se copió en Argentina. Por eso dice que el censo, este inventario de glaciares, está bien hecho. Sin embargo, como vimos en la nota, los ambientalistas y la justicia está diciendo que no es así. Habrá que decir que mientras el ministro dice que copia la misma metodología de Europa, de esos países que copian metodología no está permitido la minería a cielo abierto. Y que esta metodología de no incluir a los ambientes periglaciares deja la puerta abierta para que la Barrick Gold, por ejemplo, y otras multinacionales puedan poner un pie y seguir contaminando en ambientes periglaciares, que entre otras cosas le distribuye agua potable aquí a los santafesinos. Primera luz del semáforo y de esta manera cerramos nuestro primer bloque. Cuando volvamos, seguimos hablando de nuestro tema central de hoy, que tiene que ver con la deforestación y los bosques nativos. Vamos a tratar de justificar, seguramente de manera incompleta, imparcial y irrespetuosa, por qué es tan importante que nos detengamos a pensar sobre la importancia de los bosques. Uno puede plantearlo desde el bosque o desde uno mismo. Mire, vamos a empezar planteándolo desde uno mismo, de manera egoísta. ¿En qué nos beneficia que tengamos bosques nativos? ¿En qué nos beneficia que no se tale de manera indiscriminada los árboles? Por ejemplo, los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Sin ellos vamos a sufrir, como estamos sufriendo, grandes problemas y hasta a veces catástrofes ambientales. Por ejemplo, son los árboles los que moderan o regulan la situación climática. Que hoy tengamos veranos terribles o inviernos muy crudos
o terribles inundaciones o profundas sequías, tiene que ver muchas veces con la ausencia de árboles. Conservan el suelo, por ejemplo, le dan al suelo una capacidad de esponja que en casos de lluvia haría que el agua no inunde algunas zonas. Son de los bosques que obtenemos bienes, obtenemos servicios para nuestra supervivencia, no solo madera, también alimentos, medicinas. Más de 1.600 millones de personas en todo el mundo, eso sería el 20% de la población, dependen de su subsistencia de la presencia de árboles. Y según uno de los directores de Naciones Unidas, más concretamente el director general de FAO, se llama José Graciano da Silva, dice que los bosques del mundo siguen disminuyendo a medida que la población aumenta. Y esto genera grandes desequilibrios en la biodiversidad. Lo que se ha perdido es mucho. En 1990 los bosques cubrían el 32% de las zonas terrestres del planeta. En el 2015 se bajó al 30%. Usted dirá, el 2% es muy poco. No, ese 2% equivale, por ejemplo, a todo Perú. A todo el país de Perú, piénselo como bosques, y se han perdido. Algunos otros datos tienen que ver con que los bosques juegan un papel fundamental en la seguridad alimentaria. Le dan alimento a muchísimas zonas. Vamos a ver qué pasa en nuestro país, por ejemplo. La Argentina se ha transformado en uno de los países que más desmontan en el mundo. Es uno de los 10 países que más desmontan en el mundo. Hay un parate que no alcanza, dicen los especialistas, a partir de una ley, que es la ley 26.331, o también llamada Ley de Protección Ambiental, por el cual se ha frenado un poco, pero esto no alcanza. Si todo esto que le digo no alcanza para convencernos aún de lo preocupante que es el tema, vamos a compartir con ustedes la primera parte de un video hecho por Greenpeace, donde justamente nos alerta sobre la necesidad de defender los bosques. Greenpeace está llevando a cabo campañas sobre este tema y hace una especie de resumen de lo que pasó en los últimos 20 años. En 1997, Greenpeace inició su campaña de bosques en la Argentina, y el primer caso fue la selva de los Yungas. Bueno, fue impresionante porque el shock cuando nosotros llegamos al norte fue muy fuerte. En primer lugar, Salta, Jujuy, no están en el imaginario de la gente, el público argentino en general, relacionados con selvas. Por eso el primer informe que hicimos sobre las yungas le puse el título de Nuestra otra selva, porque realmente la gente no sabía ni lo que era el nombre yungas, ni dónde estaban, ni qué eran, nada. Había que, antes de poder salvarlas, había que hacerlas conocer, había que presentárselas a la gente. Al año siguiente, las comunidades denunciaron la traza de un gasoducto que iba a pasar tierras de su finca. Con el yaguareté como emblema de campaña, Greenpeace volvió a la acción para cambiar la traza del gasoducto. Estamos pidiéndole a Enargas que no autorice el gasoducto por yungas en Salta y Calilegua, en Jujuy. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo selva. En compensación por los daños ocasionados a las yungas, Gasoducto Norandino protegió 20.000 hectáreas de selva virgen. Lo más importante fue que hasta Ushuaia se enteraron lo que eran las yungas. Millones de personas se enteraron lo que eran las yungas, dónde estaban. Greenpeace había denunciado los planes de la empresa coreana Agroforestal Wood de destruir la selva con desmontes y otras prácticas agroforestales no sustentables. Greenpeace y otras entidades presionaron y lograron salvar de la tala irracional más de 37.000 hectáreas de selva a punto de ser destruidas por esta empresa. Pero tiempo después comenzaron a aparecer otros problemas como los desmontes para soja transgénica, que permiten cosechar en zonas boscosas, expandiendo a esas latitudes grandes monocultivos industriales. Fue allí cuando Greenpeace comenzó a denunciar la descontrolada expansión de la frontera agropecuaria y la pérdida de cientos de hectáreas de bosques por día.
No existe peor impacto ambiental que un desmonte. El desmonte destruye por completo toda posibilidad de vida silvestre del bosque. Con las topadoras y sus cadenas se arrastran miles de posibilidades de aprovechamiento sustentable. El principal objetivo durante el 2003 fue desarrollar una fuerte campaña para detener la destrucción de la selva de Yungas, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de la Argentina. Greenpeace denunció que los desmontes en la zona de la selva de Yungas pedemontada harían desaparecer a este ecosistema en tan solo 5 años al ritmo actual de desmontes. Con entidades gremiales y organizaciones sociales de Jujuy, se realizaron numerosas actividades y protestas señalando el proyecto de Ledesma para desmontar 1.400 hectáreas de una zona crítica en la selva de las Yungas. Más de 300 científicos de la Argentina, abogados, ONGs, guardaparques, están pidiendo en forma urgente a los gobiernos de Salta y Jujuy que detengan esta actividad de desmontes. Es la primera vez que la organización ecologista detiene topadoras en acción. Finalmente, Ledesma desistió de su proyecto de desmontar en ese sitio de las Yungas por al menos 18 meses. Más de 3.000 personas acá en Santiago del Estero se han movilizado contra los desmontes. Anoche se aprobó una moratoria de 6 meses, renovable por 3 meses más, a todos los desmontes en Santiago del Estero. Pudimos filmar topadoras hasta cansarnos, pudimos bloquear las topadoras que estaban destruyendo la selva, nadie nos pudo parar jamás. Además de la efectividad logística, la imagen fue muy potente, fue realmente el gomón del monte. En el año 2004, el gobierno de la provincia de Salta decidió quitar la categoría de área protegida a una reserva provincial y la puso a la venta con el objetivo de que se pudiera desmontar la zona y ampliar la producción de la provincia. Greenpeace pudo hacer una campaña que durante más de 2 años estuvo obstaculizando este desmonte, con acciones directas en las que participaron un grupo especial que fueron los jaguares de Greenpeace. Detenidos en la ruta. Acabamos de ser liberados y eso supone que volvemos a trabajar por la defensa del monte de Chaco Sacré. Miles de personas de todo el mundo participaron de la campaña, enviando dibujos, mails y mensajes de texto exigiendo al gobierno que intervenga para salvar al monte. Simón López, Huichis de Salta, se hicieron oír defendiendo la reserva de Pizarro. Dos meses atrás, el gobierno se había negado a recibirlos. Hace un mes lo intentaron otra vez, pero sin suerte. Fueron los famosos los que lograron que se abriera la Casa Rosada para ellos. El gobierno nacional firmó un acuerdo con Romero para que Pizarro sea declarada Reserva Nacional y alejar definitivamente el fantasma de los desmontes. Pizarro fue una victoria importantísima, sirvió para poner el tema de los desmontes en el tapete y que la gente se enterara de lo que pasaba, pero mientras salvamos Pizarro hay otros Pizarros al mismo tiempo. Mire, cuando la producción trajo este video para compartirlo y lo vimos, nos pareció indispensable poder mostrárselo, ¿no? Poder ver qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Nos queda una segunda parte de esta denuncia hecha por Greenpeace que enseguida vamos a volver a compartirla con ustedes. Digo enseguida porque hago pequeño paréntesis, la luz amarilla del semáforo que está vinculado con este tema porque también habla de desmonte. Por eso voy al encuentro de Raúl, habla de desmonte, de la luz amarilla. En este caso es un convenio que firmó el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación,
A ver, el ministerio que debe cuidar el ambiente firma un acuerdo con el gobierno de Salta, con Urtubey. Con Urtubey, y aparentemente sería para permitir la tala de árboles en lugares donde hoy una ley provincial no lo permite. Así es, lo que dice Greenpeace es legalizar los desmontes. ¿Cómo? Firmando un convenio, como te decíamos, Urtubey, Berman y la Sociedad Rural de Salta, por ejemplo. Y ellos mismos, la Sociedad Rural de Salta, entre otros organismos, son los que van a controlarse a sí mismos para que no se desmonte. Ser juez y parte, digamos. ¿Cómo puede ser esto? Imposible. Por ahora es un convenio que nos preocupa y por eso lo ubicamos en la luz amarilla. Greenpeace denunció la semana pasada que el gobierno de Salta está preparando, junto a asociaciones de grandes productores agropecuarios de la provincia, una legalización de los desmontes. Desde la organización se hace referencia a la firma de un acta entre el gobierno salteño, organizaciones de productores como la Sociedad Rural, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas. El convenio indica que estas asociaciones deberán evaluar y verificar en un plazo de 30 días la ejecución de los 32 permisos de desmontes otorgados por la provincia. En este sentido, Greenpeace recordó que la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación había declarado ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. Lo que a mí no me cierra es que el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, esa estructura que está hecho para cuidar nuestro ecosistema, en realidad lo viole, ¿no? Y además, alguien dirá, es una denuncia. No, hay imágenes satelitales que muestran que ya hay topadoras al acecho. Arrasando, porque Urtubey permitió a 32 empresarios que empiecen a arrasar con los bosques y con los lugares que hay en Salta para sacar madera. 32 legalizaciones. Bueno, quieren ser muchos más. Ese es el tema. Se le había puesto un freno a principio de año. Este freno fue solo un freno de mano, porque ahora están avanzando con todo, y no solamente eso, sino que ya Nación lo está permitiendo. Como se dice habitualmente, ponemos al zorro a cuidar las gallinas, ¿no? Porque es la sociedad rural, aquella que quiere desmontar, quien debe cuidar que no se viole la ley. Te invito a que te quedes para presentar la segunda parte del video de Greenpeace, por lo fundamental que significa, y esta luz amarilla que presenta Raúl muestra a las claras, la poca política de prevención que tiene nuestro país con respecto al cuidado del monte nativo. Argentina es uno de los países a nivel mundial que más ha deforestizado. En el siglo pasado se perdió el 70% de los bosques nativos. ¿Cuánto sería que se perdió en 100 años? Miren, en 100 años Argentina perdió bosques, los bosques chaqueños y la selva de Yungas, por ejemplo, que sería equiparable a toda la provincia de Salta, toda la provincia de Jujuy, toda la provincia de Tucumán y toda la provincia de Catamarca. Imagínense esas 4 provincias llenas de árboles, con bosques, y las 4 provincias taladas. Bueno, Alejandro Brown, que es director de Proyungas, dijo que la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unas 100 millones de hectáreas de bosques nativos. ¿Cuánto sería esto si lo llevamos a provincias también? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Tucumán, todos bosques nativos. Bueno, gran parte de eso se ha perdido. Hoy quedaría de todo eso solo la superficie de la provincia de Buenos Aires. Preocupante el tema, ¿no? Tan preocupante que Greenpeace lo denuncia en este video. Compartimos con ustedes la segunda parte. En 2006, Greenpeace, junto con la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se juntaron con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Miguel Bonazo, y le presentaron una propuesta para elaborar un proyecto de ley para la protección de los bosques nativos.
Estamos en la provincia del Chaco, donde Greenpeace realizó lo que ni el Estado ni las provincias hacen: frenar los desmontes. Para detener este desastre ambiental necesitamos que de manera urgente el Congreso sancione la ley de bosques que establece la moratoria a los desmontes y el ordenamiento territorial de nuestros últimos bosques nativos. Estamos en las puertas del Congreso Nacional reclamando que se sancione de manera urgente la ley de bosques. Hay varias provincias como la de Formosa, la de Salta y la de Misiones que están haciendo lobby en el Congreso para que esta ley no salga, y por eso estamos reclamando para que estos diputados tomen conciencia y voten la ley de emergencia forestal, porque nuestra situación no da para más. Yo celebro y creo que es un gran triunfo que en la primera sesión ordinaria esta ley sea finalmente votada y aprobada. En marzo de 2007, los diputados aprobaron la ley en particular, artículo por artículo, y el trámite parlamentario pasó al Senado. La ley de protección del bosque nativo está hoy trabada en la Cámara de Senadores de la Nación. Está durmiendo en los cajones del Senado, porque los senadores están negando a tratarla. Hay fuertes intereses para que esta ley no sea sancionada. Y ahí lo que estamos viendo es a las topadoras arrasando absolutamente con todo. Fíjate cómo caen los árboles, que nosotros, junto con la gente de Greenpeace, vamos a hacer nuestra acción. Mientras los chicos de Greenpeace siguen trabajando, colocando los cepos, podemos decir que hoy esta es la única forma de parar con el desmonte indiscriminado. A partir de este momento ustedes pueden colaborar pidiéndole a los senadores, por favor, que firmen esta ley para que frenen los desmontes en las tierras argentinas. Lo pueden hacer dirigiéndose a la página de Greenpeace. La campaña por la ley de bosques fue lanzada en agosto de 2007 y en solo 2 meses se juntaron las firmas. Y para mejor, al final de la campaña votaron más de 1,5 millones de personas. Estamos en Salta a 4.200 metros de altura, en un lugar emblemático, el Tren a las Nubes, denunciando que en la provincia se sigue desmontando. Hace un año, 1,5 millones de argentinos logramos parar los desmontes con la sanción de la ley de bosques. Aún el gobierno no la reglamentó y varias provincias no la aplican correctamente. Tu llamada puede evitar que vuelva la fiebre de las topadoras. Comunícate ahora con el teléfono rojo de Greenpeace al 011 4000 5580. Te contactaremos con Presidencia para que exijas la urgente reglamentación de la ley de bosques. Llama a Cristina para el boicot a la ley. Creo entonces que hoy es un día que podemos hablar de un logro importante como es haber obtenido finalmente el consenso entre todas las provincias y la Nación de esta reglamentación de la ley de bosques nativos. Estamos en el norte de Santiago del Estero, a punto de documentar diferentes desmontes ilegales que se están realizando violando la ley de bosques. Esto es claramente un engaño a la ley de bosques, esto es claramente un engaño a 1,5 millones de argentinos que hemos puesto nuestro granito de arena para que se sancionara una ley que defiende los bosques nativos de nuestro país. Greenpeace continuó denunciando la deforestación y defendiendo a los bosques y su gente. Luego de reunirse con Greenpeace y de que activistas de la organización bloquearan 2 topadoras que estaban desmontando en zonas protegidas con autorización de la provincia, en mayo de 2012, el gobierno del Chaco suspendió por 60 días el desarrollo de la ganadería intensiva en el impenetrable. En julio de ese año, tras consultas con organizaciones ambientalistas y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el gobierno chaqueño estableció nuevos requisitos para el desarrollo de la ganadería integrada al bosque, que entre otras medidas prohíben el uso de topadoras y limitan el desarbustado a solo 300 hectáreas, manteniendo 120 árboles por hectárea y obligando a la regeneración del bosque. Vecinos de Villa La Angostura y organizaciones sociales de Neuquén reclamaron contra 2 megaproyectos urbanísticos y una cancha de golf que implicaban el desmonte de 1.100 hectáreas de bosques andinos patagónicos protegidos por la ley de bosques. Acabamos de hacer una intervención artística, un bloqueo artístico en las oficinas de Eidico y Cerro Bayo, las 2 empresas que van a deforestar y que van a además violar la ley de bosques. A fines de octubre, el gobierno provincial reglamentó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén y confirmó la ilegalidad de los proyectos que fueron cancelados. Urtubey, basta de desmonte.
Durante 2013 y 2014, Greenpeace denunció y bloqueó varios desmontes ilegales en la provincia de Salta. De la campaña participaron más de 350.000 personas. Greenpeace y la coalición Salta con Bosques entregaron 50.000 firmas de salteños al gobernador Urtubey, quien en diciembre de 2014 derogó los decretos que permitían a los empresarios cambiar la zonificación de sus fincas y desmontar en zonas protegidas. El gobierno de Jujuy autorizó hasta el año 2037 a una empresa china a extraer petróleo del Parque Nacional Calilegua, una de las zonas con más biodiversidad del país. Denunciamos y no somos escuchados. Nos quedamos sin suelo, sin tierra y realmente nos quedamos sin nada. Ninguna autoridad ha concretado ninguna vía de solución. Estamos denunciando que el gobierno de Jujuy autorizó a una empresa china a extraer petróleo dentro de un parque nacional. Más de 270.000 personas se sumaron a la campaña y a los reclamos contra la extracción de petróleo en Calilegua. Señor gobernador Fellner, le pedimos que saque las petroleras del Parque Nacional. Tras casi un año de protestas, el nuevo gobernador de la provincia anunció que va a sacar a las petroleras del Parque Nacional y a remediar, junto al gobierno nacional, los pasivos ambientales. Fueron 20 años de intenso trabajo junto a otras organizaciones, comunidades locales y personas como vos. Argentina aún se encuentra en emergencia forestal. Seguiremos trabajando para terminar con la destrucción de los bosques. Esperamos que nos sigas acompañando. En el bloque anterior nos despedíamos con estos datos aportados por Greenpeace y que realmente son preocupantes y que demuestran que en los últimos años, le diría que en el último siglo, Argentina ha tenido una política de desforestación a mansalva, pero a mansalva. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas son conocidas. No lo decimos nosotros. Walter Pengue, genetista vegetal reconocido a nivel nacional y también fronteras afuera, Vida Silvestre, Greenpeace, diferentes organizaciones ambientales y sociales, hablan de que la deforestación en la Argentina se produce, por ejemplo, por la extensión de la frontera agropecuaria. ¿Qué quiere decir esto? Donde antes había árboles, donde antes había bosques, ahora se transforma en una llanura para poder realizar algún tipo de cultiva en nuestra zona, fundamentalmente soja y maíz. Pero a esto además hay que sumarle la degradación de los bosques, porque también aparece la deforestación por la tala de árboles para la utilización de madera para fabricar luego diferentes tipos de componentes. Y si a esto le agregamos los incendios forestales que todos conocemos que suceden por el calentamiento del planeta y la falta de infraestructura de países como el nuestro para combatirlo, esto forma un triángulo, un combo realmente preocupante. Y esto genera problemas grandes. La pérdida de la biodiversidad, porque usted dirá, pero yo veo que se reforesta. No alcanza. No es lo mismo sacar un árbol de 200 años, 250 años y poner un árbol que recién crece y que vamos a tener que esperar 200 años para que cumpla la misma función que la que sacamos. Además, esto genera una desaparición de las especies animales. Muchos animales necesitan de este bosque para poder vivir. Como dijimos en el primer bloque, se pierde la riqueza del suelo. El suelo pierde poder de esponja, de absorción, ante causas de inundaciones. Muchas poblaciones deben emigrar porque la ausencia del árbol hace que no puedan vivir en ese lugar.
La generación del cambio climático en muchas ocasiones se debe por la pérdida de árboles. Por eso los especialistas dicen que Argentina se encuentra en emergencia forestal. O sea, estamos realmente en una situación de peligro forestal. Vamos a hacerlo más numérico todavía. Vamos a tratar de verlos más. En la Argentina se talan tantos árboles que es como que cada 2 minutos desaparece la misma extensión de una cancha de fútbol que hubiera sido un bosque nativo. Cada 2 minutos perdemos una cancha de fútbol llena de árboles. Por eso decíamos que Argentina está entre los 10 países de mayor tasa de desforestación. Eduardo Manzún, que es director de Naciones Unidas, dice que en el 80% de los casos esto ocurre, lo que decíamos, por la extensión de la frontera agropecuaria. Y Argentina, Sudamérica y África son los lugares de mayor problema. ¿Hay multas ante esto? Claro que hay multas. Con montos irrisorios, muchas veces casi incobrables, y cuando se quiere cobrar, muchas veces se judicializa y pasan años para que esto suceda. Esto pasa en Argentina. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Santa Fe? ¿Qué pasa en nuestras provincias? Bueno, en nuestra provincia también tenemos datos realmente alarmantes, datos que nos preocupan en cuanto a lo que tiene que ver con lo que pasa en todo nuestro territorio. Si también ustedes, de aquellos televidentes que nos siguen habitualmente, recordarán que hace poco hablamos con César Marker, que nos explicaba justamente sobre las condiciones de la masa forestal en la provincia. Traemos parte de esa entrevista para compartir con ustedes. El árbol es una máquina biológica insustituible. O sea, desde el árbol bombea agua. Fíjense que con la deforestación lo que han subido las napas, un estudio del INTA de hace poco, en los últimos años, muchísimo. O sea, bombea agua y la lleva a la atmósfera como evapotranspiración, protege la biodiversidad, es sumidero de gases de efecto invernadero, genera oxígeno, es lo que decíamos, una máquina biológica insustituible, y por eso se lo declara como bien jurídico protegido en función de su protección, ¿no? No es solo el avance de la frontera agrícola, sino que la destrucción de la masa nativa en la provincia de Santa Fe data de principios de siglo, de principios del siglo XX. Nosotros en poco más de un siglo hemos perdido el 70% de la masa nativa, de la masa de bosque nativo en nuestra provincia. Hemos pasado de unas un poco más de 6 millones de hectáreas a menos de 2 con la que contamos actualmente. Lo que se pretende es generar un punto de inflexión y empezar a generar masa nativa. ¿Qué quiere decir? Venimos de todo este proceso que, como ustedes decían, por el avance de la frontera agrícola y por la industrialización anteriormente, se perdió el 70% de nuestra masa nativa, con los graves efectos sobre la biodiversidad y también sobre el cambio climático. En función de ello han aparecido hace tiempo atrás, ya más de 10 años, una y otra, 2 o 3, 2 leyes, una nacional de bosque nativo, la ley 26331, y la ley 13372, que da el ordenamiento de bosque nativo en la provincia de Santa Fe. Con estas 2 leyes lo que se pretendió, y en parte se logró, fue frenar de alguna manera ese proceso de deterioro de la masa boscosa santafesina. Este nuevo proyecto de ley va un paso más allá, que busca la reforestación, busca incrementar la masa nativa en la provincia de Santa Fe. César Marker es secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe. Hablábamos con él y nos comentaba esto que está sucediendo hoy por hoy en nuestro Pago Chico, en nuestra pequeña aldea. En Santa Fe hemos perdido el 70% de la masa de los bosques nativos. El 70% lo hemos perdido. Algunos años hace que las políticas quieran resolver esta situación. Hoy no podemos decir, y no porque nos lavemos las manos, hoy no podemos decir que esta situación está controlada. Sí podemos decir que aparentemente hay un esfuerzo
por revertir, pero nos va a costar mucho, pero mucho tiempo volver a la génesis de cómo nos encontrábamos, porque, insisto, hemos perdido el 70% de los bosques nativos. Muchos datos, seguramente muchos números, pero para que pensemos y nos preocupemos y ocupemos del tema. Momento de la luz verde, voy al encuentro de Raúl. Buena noticia, por favor, Entre pedimos tanto malo. una buena noticia que encima está acá cerca, ¿no? Sí, acá en la ciudad de Paraná. En la ciudad de Cerquita. Paraná, una ordenanza quedó firme. Así es. Y ahora es obligación del Estado municipal de Paraná fomentar la agroecología. Se promulgó finalmente la ordenanza 9683, que, como bien decías, promueve la agroecología, tanto en la zona urbana como periurbana. Una buena noticia, algo para destacar, esa noticia que no se encuentra seguido, así que lo compartimos juntos. Disfrútelo, que no hay mucho de esto, ¿eh? Le ofrecemos la luz verde. Si bien el documento tiene fecha de 9 de mayo, empezaron a circular fotos del expediente con la firma del intendente de Paraná, Sergio Barisco, acompañada por la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía Municipal. El objetivo primordial es el de fomentar la agricultura urbana. Los productores, que se encuentran tanto en el cordón este como sur de Paraná, deberán hacer una reconversión para producir alimentos sanos que luego sean vendidos a los habitantes de la capital provincial. Entre los impulsores de la ordenanza, presentada por el concejal Enrique Ríos, reconocen que también pueden llegar fondos redireccionados de otras áreas municipales que tengan proyectos relacionados. La noticia es buena. Sí. ¿Y sabés qué demuestra además? Que la insistencia, la lucha, el reclamo, la movilización son importantes. Porque es cierto, los concejales lo aprobaron. Sí. Es cierto, la Intendencia no lo vetó y quedó firme. Pero fue gestado por organizaciones ambientales de la ciudad de Paraná. Así es. Así como a lo que acá en Santa Fe se quiere hacer y cuesta tanto, en Paraná varias organizaciones se juntaron y durante muchos años estuvieron reclamando esto. Se combatió, se luchó, se logró y ahora es una ley que se promulga, una ordenanza que se promulga, algo positivo que tenemos que destacar. Bienvenido sea la ciudad de Paraná, logró que se prohíba el glifosato como uso cotidiano. Ahora hay una obligación del Estado en fomentar la agroecología. Son pequeños pasos. ¿Tendremos que mudarnos para allá? Capaz, ¿no? Son pequeños pasos que más que pequeños son gigantes, ¿no? Como gigantes, y muchas son las actividades y acciones que se llevan a cabo en nuestra zona, en nuestra región, e intentamos resumírtela en nuestra Agenda Verde. En el marco de las 14ª Jornadas Argentina Sustentable 2018, se realizará el próximo 7 de junio la Jornada Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo de esta jornada es convocar a funcionarios y empresarios a fin de reflexionar y trabajar en modelos de gestión ambientales y sustentables. Organizada por Futuro Sustentable y Gago Producciones, la jornada se realizará el 7 de junio en el Hotel NH City, Bolívar 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en www.jornadasustentable.com.ar. Al principio del programa hablábamos de las manifestaciones culturales que intenta hacer concientizar al hombre. Esas manifestaciones culturales muchas veces tienen que ver con lo sentimental, ver cómo podemos pasar un grato momento. Otras veces son fiel testimonio o denuncia o reclamo de una situación. El ejemplo que poníamos, algunos ejemplos, el que Mercedes nos presentaba de Doña Jovita, utilizando un personaje de comedia para denunciar, en este caso, la deforestación en Córdoba y cómo se viola leyes en la provincia de Córdoba para talar árboles, el de Rally Barrio Nuevo o el de la forestal. Mire, se van a cumplir, dentro de poco tiempo, 100 años de que Gastón Gori se fue al norte de la provincia de Santa Fe, al Chaco santafesino, a buscar testimonios de uno de los momentos más nefastos, más negros, más oscuros de nuestra vida, cuando la provincia de Santa Fe firmó, junto con el imperialismo inglés,
firmaron un convenio para la tala de quebracho, se llevaron todo, dejaron un pasivo ambiental gigante, hubo inclusive situaciones hasta de represión para con los obreros que pedían lo necesario y lo justo, y quedó una zona devastada. Si lo llevamos a nuestra realidad hoy, podríamos decir que algunas situaciones que vive la minería a cielo abierto, por ejemplo, son similares. O algunas explotaciones agropecuarias en nuestra zona son similares. Parece que el hombre no aprende de sus mismos o sus propios problemas. Nuestras abuelas decían, ¿no?, que somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra. Hoy quisimos hablar de este tema durante 1 hora y compartir con ustedes la necesidad que tenemos, cada uno de nosotros, de cuidar el arbolado público y de exigirle a los estados, sean municipales, provinciales o nacionales, que cuiden el arbolado. No es una visión solo romántica, lo que no es un antivalor, pero no nos quedamos solo en eso. Lo que decíamos, la regulación climática depende de que tengamos una tasa de arbolado público y de bosques nativos importantes. Se ha dicho en más de una oportunidad que un árbol equivale a 5 aires acondicionados, por ejemplo. Entonces, estaría bueno que nos seamos conscientes de esto y que cuidemos más a ese ser vivo, al menos desde un punto egoísta, por nosotros mismos. Las inundaciones muchas veces se generan porque hemos talado árboles y la tierra ya no tiene capacidad de esponja, esa capacidad que tiene cuando un árbol está presente. No es la primera vez que hablamos de este tema, lo hemos hablado en más de una oportunidad y nos parece importante seguir haciendo. Lo que decíamos en transcurso del programa, solo en la provincia de Santa Fe, en estos últimos años perdimos el 70% de los bosques nativos. Bueno, no nos quejemos después cuando decimos que hace un calor insoportable en verano. No nos quejemos después cuando hablamos de inundaciones que realmente nos traen grandes problemas. Cada 2 minutos se tala el equivalente de una cancha de fútbol. Evidentemente, como decíamos en el programa, estamos en emergencia forestal. Es importante saberlo y sabiéndolo cambiar la situación. Si no, como decían nuestras abuelas, volvemos a tropezar con la misma piedra. Hasta aquí llegamos. Ojalá este programa haya servido, como decimos siempre, para pensar juntos. Y con esta idea lo invitamos a que volvamos a encontrarnos dentro de 7 días. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.